Buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estén viendo este video. El día de hoy veremos análisis de humedad dentro de nuestra materia análisis de alimentos. Empecemos entonces con la presentación. Eh, Primero hablemos un poco sobre la importancia del análisis de los alimentos, en el caso específico de la humedad. La cantidad de agua que contiene el alimento es uno de los procedimientos analíticos más importantes debido a que nos da una información clave o esencial, ya sea para el procesamiento o bien para control de calidad sobre las características del alimento. Aquí es importante mencionar que el agua es uno de los componentes principales en la mayoría de los alimentos, no en todos, pero sí en la mayoría. En esta ocasión, por cuestiones del tema, vamos a referirnos a dos términos. En el caso de los alimentos, imagínense que este es un alimento en el cual tenemos, bueno, yo lo estoy separando, pero generalmente dentro de la composición de los alimentos no está separado, pero imagínense que esta es la parte de agua del alimento. A esto nosotros le denominamos comúnmente como humedad o contenido de agua simplemente. Este es el contenido de agua. Y el resto de lo que tenemos en el alimento pueden ser muchos componentes que después se van a analizar o a identificar algunos de los componentes. Pero el resto, en esta ocasión, cuando hablemos de agua, al resto nos referiremos como sólidos totales. Estos sólidos totales pueden obviamente incluir proteínas, grasa, carbohidratos, pero en esta presentación escucharán que me refiero mucho a agua y a sólidos totales, es decir, simplemente es lo que no es agua, son sólidos y en este caso serían totales, es decir, en conjunto. Por ejemplo, si tienen un alimento con 10% de agua, el resto serán sólidos totales, es decir, 90% de sólidos. A eso nos vamos a estar refiriendo en esta presentación. Ahora, la humedad o el contenido de agua es un factor importante dentro de la calidad. Por ejemplo, es determinante para determinar la calidad dentro de verduras y frutas deshidratadas, y también en productos en polvo, como pueden ser la leche en polvo, pero hay muchos otros productos como por ejemplo el huevo en polvo, papas deshidratadas, todo lo que tiene poca cantidad de agua o productos deshidratados, la carne seca. El contenido de humedad es muy importante para determinar su calidad y estabilidad del producto eh, en el anaquel o con el tiempo. También se utiliza como factor de calidad en algunas otras cosas como los jarabes. El contenido de agua o de humedad es crítico cuando se está haciendo, por ejemplo, jarabes que posteriormente se van a utilizar como ingrediente en alimentos, o bien productos terminados como mermeladas, jaleas, eh, jarabes de azúcar que se venden comúnmente como ingredientes. La mayoría de estos tienen cerca de 60% de azúcar y 40% de humedad y se obtienen por evaporación o concentración. Cereales preparados, por ejemplo, los cereales normales suelen tener 4 o 8% de humedad. Si aumenta demasiado la humedad, pierden, por ejemplo, su crujentez. Es decir, que cuando ustedes los muerdan el cereal, este no va a crujir, es decir, va a estar blando. También en el caso de los inflados, cereales inflados, 7-8% de humedad, pero si se aumenta demasiado la humedad o captan humedad del ambiente, pues va a ser en detrimento de sus características sensoriales. También tenemos, por ejemplo, para cuestiones de empaques o de productos terminados, las leches concentradas pueden ser evaporadas o condensadas.
se someten a procesos exhaustivos de evaporación donde se le va eliminando agua, pero se tiene que ir monitoreando la cantidad de agua para que quede en 67% de sólidos, es decir, el resto eh, va a ser humedad, es decir, contenido de agua. Lo mismo ocurre cuando se elabora azúcar de caña líquido, se obtiene 80% de sólidos. Eso quiere decir que se evapora la mezcla que se obtiene del jugo de la caña y se va evaporando, se somete a un proceso de evaporación hasta que solamente nos quede 20% de agua y 80% sean sólidos. Dentro de estos sólidos, mayoritariamente es azúcar, aunque también suele contener carbohidratos complejos como fibra y algunas trazas inclusive de proteínas. También es muy importante para todos los productos deshidratados, obviamente como parte de control de producción, o los jugos de frutas concentrados. Estos jugos de fruta comúnmente se obtiene el jugo de fruta, tiene mucha agua. Este jugo de fruta suele meterse a evaporación, a procesos de evaporación. Se someten los evaporadores, se va evaporando el producto hasta que se concentra y se mezcla con azúcar. Aquí hay que ir monitoreando en todo tiempo la cantidad de agua que vamos teniendo para saber eh, que obtengamos el jarabe que queremos con las características deseadas. En el caso del contenido de humedad, también en algunas normas se especifica parte de la norma, es decir, como una regla que se debe respetar un cierto contenido de humedad. Por ejemplo, aquí yo les pongo algunos datos obtenidos de normas mexicanas. La norma mexicana que habla sobre el queso cheddar establece que este no debe de tener arriba de 39% de humedad, obviamente porque se generan problemas de calidad. Entonces, cuando se analiza o cuando, por ejemplo, la Profeco toma muestras de quesos, está monitoreando que no se sobrepase 39% de humedad en el queso cheddar. Lo mismo en la harina de trigo, no debe sobrepasar 15% de humedad. Esto tiene que ver más con calidad. Si ustedes sobrepasan demasiado la humedad de la harina, pues obviamente esta va a tender a hidratarse, los gránulos o los granos de la harina se van a tender a hidratarse y esto como consecuencia hace que se aglomeren y tengan este efecto como de formar piedras dentro de los empaques de la harina. Entonces no se debe superar 15% de humedad en las harinas. En el jugo de piña, según la norma mexicana, no debe de tener más de 10.5 grados Brix. Vamos a ir avanzando con los análisis, pero grados Brix es un sinónimo de decir contenido de azúcar. Cuando dicen 10.5 grados Brix, se están refiriendo a 10.5% de azúcares, considerando azúcares como monosacáridos y disacáridos. Entonces, si tiene 10.5% de azúcar, el resto es agua. Y, y a esto se refiere, no puede tener menos, perdón, de 10.5 grados Brix. El jarabe de glucosa debe de presentar un contenido de sólidos que sea por lo menos de 70% de sólidos. Es decir, los jarabes de glucosa suelen tener hasta 70% de azúcar. Aquí lo menciona como sólidos, pero pues obviamente es azúcar lo que tiene. Y el 30% restante viene siendo agua. Y esos son los límites que se establecen dentro de la norma mexicana. Los cálculos del valor nutricional de los alimentos también exige que el contenido de humedad o de agua a veces sea conocido por el consumidor. La verdad es que este no es un parámetro que se fije mucho el consumidor, es decir, los consumidores pueden o suelen fijarse en parámetros como proteínas, carbohidratos, lípidos, pero rara vez se fijan en el contenido de agua.
De hecho, rara vez en las etiquetas nutricionales se expresa el contenido de agua en los alimentos. Y aparte por norma no se exige que se especifique el contenido de agua. Sin embargo, es muy importante desde el punto de vista tecnológico, conocer el contenido de agua en nuestro alimento, porque dependiendo del contenido de agua, podemos predecir qué tan fácil se va a deteriorar nuestro alimento. Entre mayor contenido de agua, menor generalmente, no es regla específica, pero generalmente entre mayor contenido de agua, la vida de anaquel es menor. Entre menor contenido de agua, la vida de anaquel es mayor. Los datos de la humedad se utilizan para expresar también los resultados de otras determinaciones analíticas sobre algo que se conoce como contenido de nutrientes en base peso seco. Ya lo iremos trabajando con los otros análisis, pero básicamente se refiere a que se hace el cálculo de humedad, como ya les había comentado. Entonces tenemos aquí, este es el contenido de humedad, imagínense que es un 10% de humedad y el resto, 90%, son sólidos totales. Muchas veces se utiliza hacer un cálculo que se conoce como cálculo en peso seco de los nutrientes, porque imaginen el siguiente, me voy a salir aquí del 10%, imagínense que tienen 100 gramos de producto, de los cuales, bueno, ya dijimos que el 10% es agua, es decir, tenemos 10 gramos de agua. Pero imagínense también que tenemos 10 gramos de carbohidratos. Dentro de la composición normal, considerando el agua, tomando en cuenta el agua, nosotros podríamos decir que también tenemos 10% de carbohidratos. Sin embargo, hay un cálculo que a veces se suele hacer, que se calcula el contenido de grasa, proteína, lípidos, minerales, quitando el contenido de agua. Y obviamente cambia el porcentaje, porque aquí ya no serían 10 gramos, pero no 10 gramos sobre 100 gramos de producto, sino serían 10 gramos, si quitamos el agua, serían 10 gramos sobre 90 gramos de producto. Y aquí ya no sería 10%, cambiaría la proporción. Aquí, bueno, no es demasiado el cambio porque son 10 gramos de agua, pero esto se ocupa mucho cuando ustedes tienen contenidos de agua muy altos, por ejemplo 50, 60% de agua, donde permite tener una idea más clara de cómo están distribuidos los sólidos. A eso se refiere con cálculos en peso seco. Pero ya lo vamos a hacer en la práctica cuando estemos haciendo cálculos de grasa, proteína, lo vamos a representar como cálculo normal, el cálculo en porcentaje, gramos por 100 gramos de producto, pero también vamos a hacer el cálculo en base seca o en peso seco. El método de análisis que se utiliza para medir el contenido de humedad hay dos, necesitamos estar claros en esto. Hay dos métodos básicos para medir la cantidad de agua o sólidos, volvemos a lo mismo. Si ustedes tienen un producto y medimos la cantidad de agua, el resto de lo que tienen lo estamos considerando de manera en este momento o en este punto como sólidos. Bueno, hay dos formas de medir estos sólidos o este contenido de agua. Si ustedes tienen una gran cantidad de agua, esto es agua, lo que estoy rayando aquí es agua. Cuando ustedes tienen una cantidad muy grande de agua, es decir, que tienen muy pocos sólidos, es muy probable que estemos hablando de un alimento líquido, totalmente líquido. Puede ser un jugo, puede ser leche, puede ser un jarabe diluido, pueden ser muchas bebidas, ¿no? Aquí prácticamente estamos hablando de bebidas, cuando tienen mucha agua y pocos sólidos. Por el otro lado, en otros alimentos tienen una cantidad pequeña o mediana de agua, no es tan pequeña, y casi siempre aquí hablamos de sólidos o de líquidos muy espesos por el contenido de agua. Bueno, cuando ustedes tienen un alimento muy líquido, que es una bebida, los sólidos se pueden medir
por un método de refractometría, que es rápido y conveniente, es muy rápido y conveniente, sobre todo cuando es para etapas de procesamiento, cuando se está siguiendo evaporación o haciendo algún proceso que requiere estar haciendo muchas mediciones al tiempo. Se ocupa este método por refractometría, pero si el contenido de sólidos es mayor, tenemos un contenido de sólidos grande, no tan pequeño, y hablamos de un sólido, un alimento sólido o de un alimento líquido espeso, el método más común es el método por evaporación del agua en estufa. Este método es muy rápido, el de refractometría, en minutos. Tienen ya las lecturas, en menos de un minuto tienes la lectura, mientras que el método por estufa necesitamos de mucho tiempo, o sea, mínimo 6 horas de dejar evaporar en la estufa, de 6 hasta 24 horas. Entonces, este método es lento, pero es muy preciso. Este método es rápido, pero solamente se puede aplicar en líquidos. Es decir, refractometría es rápido, se ocupa en líquidos, mientras que en la estufa es lento y se ocupa principalmente para alimentos sólidos. Habiendo hecho esta distinción, bueno, aquí nos podemos dar una idea que eso fue como muy genérico, ¿no? Porque también tenemos alimentos que tienen mucha agua, pero que siguen siendo sólidos. Si es sólido, no pueden medirlo por refractometría, forzosamente tendrá que ser por estufa. Este método de refractometría requiere que el alimento esté líquido. Entonces, si tienen alimentos con mucha agua, pero que es sólido, voy a poner un ejemplo, la sandía tiene más de 90% de agua. Sin embargo, no la podemos medir por refractometría, necesitamos que sea un alimento líquido. Dicho esto, nada más, aquí pueden ver una tabla sobre el contenido de agua en distintos alimentos. Podemos ver que carne, la mayoría de las carnes, bueno, esta no es la carne, pero la mayoría de carnes contienen agua en niveles por arriba del 70%. Es decir, 70% de su composición en la materia cruda, es decir, en la carne cruda, y tiene una cantidad muy, muy alta de agua. En contraste, por ejemplo, si tienen nueces o productos como las nueces, van a tener una cantidad de agua muy baja, es decir, menos del 5%. Lo mismo si ustedes tienen azúcares, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, los cristales de azúcar tienen 1% de agua, pero la miel puede tener hasta el 17% de agua. Luego tenemos cereales, varían, pero andan en el 10%. Los productos lácteos, la leche puede tener hasta 89% de agua. Es pura agua básicamente, es un alimento líquido. Pero algunos quesos que son sobre todo secos o maduros pueden tener solo 36% de agua. Helados, el resto, ¿no? Los frutos, la mayoría de los frutos frutos frescos suelen tener cantidades muy, muy altas de agua. También las verduras suelen tener cantidades altas de agua. Las frutas y las verduras en general suelen contener una gran cantidad de agua. Dentro de estos alimentos, ahorita hemos estado hablando del agua en forma genérica. Sin embargo, el agua en forma genérica no existen distintas formas en las que puede estar presente el agua en el alimento. Y de eso va a requerir cierta dificultad para que nosotros podamos eliminarla por calor en la estufa. Dentro de estas, aunque no lo vamos a detallar o no vamos a profundizar demasiado, pero podemos tener diferentes formas. El agua puede estar presente en diferentes formas. Puede estar en forma de agua libre, agua absorbida o bien de agua ligada. El agua libre, si ustedes recordarán, es aquella que conserva todas sus propiedades físicas y en consecuencia puede actuar como un agente dispersante de coloides
o bien puede disolver sales, es decir, aquí la palabra clave es de conserva todas sus propiedades físicas, es agua, 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 está totalmente libre y disponible. Entonces algunos alimentos pueden tener mucha agua libre. También puede haber agua absorbida, la cual está ocluida, es decir, no está totalmente libre, no está interactuando químicamente, eh, pero sí está ocluida, ya sea dentro de vacuolas, dentro de emulsiones, protoplasmas, dependiendo de qué alimento estemos hablando. Entonces, no es agua que esté interactuando, pero puede ser que esté capturada, por ejemplo, en algunas formulaciones de alimentos, puede ser que esté en forma de emulsión, esté emulsionada, si es que aquí afuera tenemos lípidos. Esta agua de aquí no está totalmente libre y disponible para reacciones, sino que está emulsionada, como ocurre en la mayonesa, que está emulsionada el agua. Eh, o bien puede ser que si son materia vegetal, puede ser que sea parte o esté dentro de las células, es decir, tiene un gran contenido de agua, pero no es que esté el agua libre totalmente afuera. O bien si es una estructura muy porosa, puede ser que el agua esté ocluida dentro de esa estructura, no esté interactuando químicamente, pero no puede reaccionar, no porque físicamente o químicamente no pueda, sino porque no hay acceso a esta agua. Entonces a eso se le conoce como agua absorbida. Y luego tenemos otra parte del agua, que esta agua es el agua ligada o el agua de hidratación, la cual sí está interactuando químicamente, principalmente mediante puentes de hidrógeno. Y está interactuando con proteínas, con azúcares, con carbohidratos, y, inclusive con los lípidos puede generar interacciones hidrofóbicas o hacerse esta orientación de las moléculas para que se separe, pero tienen cierto tipo de interacción. Es decir, es agua que está ligada, bueno, ligada me refiero específicamente cuando tiene interacción química, es decir, puentes de hidrógeno que están interactuando. Y hay muchos componentes en los alimentos que pueden generar estas puentes de hidrógeno, principalmente proteínas y carbohidratos. Eh, uh, Aunque algunos componentes menores como polifenoles o vitaminas también pueden tener interacción importante con el agua. Eh, uh, entonces hablamos de estos tres tipos de agua y es importante que los mantengamos en mente porque cuando hablamos de deshidratación, obviamente que el agua libre y el agua absorbida son los que vamos a poder remover con calor fácilmente, ¿no? Que se van a poder liberar de nuestro alimento. Ahora veamos el método. Tenemos un método de medición del contenido de humedad por secado en estufa. Vamos a referirnos con este método. Es un método gravimétrico, es decir, que va a ser por diferencia de peso. Y está basado, o este método que vamos a ver, es como lo describe la norma oficial mexicana 116, la cual dice determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. Este es lo que dice la norma, esta norma mexicana 116, y vamos a seguir esta metodología para analizar eh, la humedad o el contenido de agua en alimentos. Primero mencionemos algo. Bueno, básicamente de lo que se refiere la norma, aquí está la descripción, pero básicamente a lo que se refiere la norma es que el alimento lo vamos a someter a una temperatura mayor a la temperatura de ebullición del agua para inducir la evaporación de esta misma. Eh, Se utilizan temperaturas ligeramente arriba de 100 grados centígrados, es decir, no se trata de calcinar el alimento. Ya en otros métodos sí veremos calcinación del alimento, pero no necesitamos temperaturas extremadamente altas, es decir, 200, 300, no, necesitamos solamente una temperatura que esté ligeramente arriba de la temperatura de ebullición del agua para inducir la evaporación de esta misma. Simplemente tenemos que tener cuidado, tampoco no es
adecuado hacer esta evaporación a temperaturas muy altas porque se puede tener un efecto de formar costra, sobre todo en los alimentos cuando se tiene un alto contenido de azúcares. Y obviamente si se hace una costra ya es muy difícil que salga el agua que está en la parte inferior, en la parte interior de la cápsula. Eh, Como les comentaba, mediante este método que lo vamos a someter a temperaturas de 100 grados centígrados, vamos a estar liberando el agua libre, así como el agua absorbida. Eh, a, a esta temperatura es fácil de remover. Sin embargo, a esta temperatura, si tenemos mucha agua ligada, esta agua ligada no la vamos a remover. Por ejemplo, si tenemos un alimento que tiene poca agua y esa poca cantidad de agua y tiene una alta cantidad, por ejemplo, de azúcares que tienen una alta interacción o de sales que tienen una alta interacción con el agua, interacción química, eh, no vamos a poder liberar una gran cantidad del agua en estos alimentos. Porque para remover agua ligada o que está interactuando con los componentes, necesitaríamos temperaturas por arriba de los 300 grados centígrados. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces cuando metemos la cápsula con la muestra, y nuevamente si estamos hablando de una miel, aunque la dejemos todo el tiempo posible, nos damos cuenta que queda con una cierta pegajosidad, es decir, no queda totalmente seco, deshidratado la muestra, sino que queda pegajoso ligeramente, que nos damos cuenta que todavía quedó algo de humedad. Y esta humedad, eh, pues es el resultado de que tenemos agua ligada, no es agua totalmente libre. Entonces hay que tenerlo en cuenta con, sobre todo, muestras de alimentos que tienen una alta cantidad de sales o que tienen una alta cantidad de azúcares. Luego, al inicio de la presentación yo les decía, si tienen jugos o alimentos líquidos, lo más común es hacer mediciones por refractometría. Pero si necesitáramos, a veces la refractometría tampoco es posible en estos jugos porque tienen una alta cantidad de pulpa o de sólidos. Eh, en estos casos, si se va a trabajar con alimentos líquidos por este método, bueno, primero la pregunta sería, ¿se pueden hacer por este método? Sí, solamente tenemos que tener un paso extra, es decir, no se mete el líquido por completo a la estufa y se deja que se evapore. Hay que hacer un paso extra con estos líquidos, es decir, el líquido se pone en un vaso de precipitado, se pone una estufa, eh, se pone a baño de agua y se pone a evaporar. Es decir, hay que calentar el jugo en este baño con agua y se tiene que evaporar por lo menos hasta que se evaporen 2/3 partes del líquido. Y ya cuando tenemos una tercera parte, es decir, ya se evaporó una buena parte del líquido, por ejemplo aquí, ya que se evaporó una parte sustancial del agua, ahora sí, a continuación se pasa a meter a la charola. Recuerden que si se hace este método es muy importante desde un inicio pesar y saber exactamente con cuánto líquido iniciamos. Pero no se mete directamente el líquido, si tiene mucha cantidad de agua no se mete directamente el líquido a la estufa eh, para poderla obtener los sólidos. También lo que yo les comentaba es que tenemos que tener precaución, sobre todo cuando hay alimentos que tienen una alta cantidad de azúcares, porque estos alimentos que tienen una alta cantidad de azúcares es muy común que inclusive a estas temperaturas de 100 grados centígrados suelen hacer una costra, se carameliza el azúcar y suele tender a hacer una costra en la parte externa y el agua que está aquí adentro, aunque ustedes estén aplicando 100 grados centígrados por 4 horas, 5 horas, está impedida para poder salir esta agua que está atrapada aquí adentro.
por estas costras que se forman con los azúcares. Si se dan cuenta que tienen este tipo de problema porque tienen una alta cantidad de azúcares, se utilizan arena o gasa para mejorar el contacto de esto. Es decir, se mezcla el alimento, se pone en una cápsula un poco de arena antes de mezclar el alimento. Imagínense que es, como aquí lo podemos ver, un flan que tiene mucho azúcar. En lugar de que se meta un trocitos de flan, se mezcla el flan con arena y eso lo que va a hacer, yo aquí lo voy a, imagínense que este es un grano de arena. Lo que va a ocurrir es que alrededor de este grano de arena se va a quedar una capa del flan y esto va a hacer fácil que esta agua que contenía el flan se evapore. Lo mismo si se ocupa arena o gasa. El tramado de la arena o de la gasa van a quedar embarrada el flan sobre los hilos de la gasa y eso va a hacer que fácilmente se evapore la humedad de esto. Cualquiera de los dos métodos funciona. Muchas veces en los laboratorios es más fácil trabajar con la arena porque la arena ya está disponible y lista ahí para trabajar. Más adelante les comento algo sobre la arena. También hablando de los carbohidratos, es importante tomar en cuenta, bueno, esto es importante cuando tienen cantidades altas de carbohidratos, de azúcares, eh, que a temperaturas por arriba de los 100 grados centígrados se descomponen los carbohidratos, azúcares principalmente, y se genera un poco de humedad derivado de la degradación de estos carbohidratos a temperaturas altas y por tiempos muy prolongados. Esto hay que tomarlo en cuenta, pero solamente se vuelve relevante cuando tienen cantidades muy altas de azúcares, es decir, están trabajando con una miel o algo así. Hay formas de que ustedes puedan remover el agua a temperaturas menores para evitar este efecto. Se baje la temperatura, pero esto se tiene que hacer bajo condiciones de vacío. Podemos bajar la temperatura para evitar este problema de caramelización o de degradación de los azúcares, pero tendríamos que hacerlo en una estufa de vacío. Al final les comento también sobre estos métodos de estufas de vacío. Eh, También es importante mencionar que cuando tienen azúcares, tienen una buena cantidad de azúcares, sobre todo sacarosa, que es un disacárido, glucosa, glucosa fructosa, cuando se somete y sobre todo el alimento tiene un pH ligeramente abajo del neutro, es decir, que es ligeramente ácido, si es muy ácido, pues evidentemente va a ocurrir esto. Eh, Cuando lo ponen a calentar, esta sacarosa es muy fácil de hidrolizar y entonces van a tener glucosa y fructosa. Cuando tienen libres estos dos, es decir, inducieron esta hidrólisis de fructosa y glucosa en la sacarosa, lo que va a ocurrir es que dentro del alimento, estas dos antes tenían un disacárido y ahora tienen dos monosacáridos. Al momento de aumentar sustancialmente la cantidad de monosacáridos, estos tienen una gran capacidad para captar agua. Es decir, van a batallar mucho más para remover el agua, porque ahora agua que originalmente estaba libre, ahora va a pasar a estar como agua ligada. Y va a ser muy difícil que puedan remover esto. Entonces tienen que tener cuidado también con esto. Si se están dando cuenta que su alimento sigue quedando con mucha agua al final, porque se nota que está como líquido o como un jarabe muy espeso, probablemente van a tener que reducir la temperatura de evaporación para tratar de evitar este efecto tan grande que se tiene de la hidrólisis de los azúcares. Nuevamente, esto suele ocurrir mucho cuando tienen alimentos que tienen mucha cantidad de azúcar. Mucha cantidad de azúcar, seguramente van a tener problemas de este tipo. Ok, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer este análisis. Primero vamos a necesitar sílica gel. Sílica gel es algo que vamos a estar utilizando mucho. No es gel
confusión a veces aparece con la palabra gel, pero son unas piedritas que ayudan a, a mantener dentro de un desecador una humedad baja, es decir, que no se humedezcan con el ambiente después de meterlo a la estufa. Esta sílica tiene la capacidad de absorber la humedad, es decir, vamos a necesitar desecadores, en otras palabras son unos recipientes de vidrio, los cuales no dejan entrar la humedad ni tampoco salir la humedad. Se sellan herméticamente con una tapa que muy comúnmente tiene un poquito de grasa, casi siempre es vaselina lo que se pone, de tal forma que aunque aquí tengamos un alimento o acá haya en el ambiente mucha humedad, esta humedad no entre al alimento, o bien si el alimento tiene mucha humedad y el ambiente afuera está muy seco, que el alimento no migre su humedad hacia afuera. Y la sílica ayuda a mantener un ambiente seco dentro del desecador. Ustedes lo conocen muy comúnmente esta sílica gel, bueno, a lo mejor no la ven mucho, pero en la ropa o en muchos productos que compran o que vienen empacados, traen estos sobrecitos que dice sílica. eh, y que tienen como función evitar que se humedezca, por ejemplo, las prendas de vestir. Es muy común que traigan estas bolsitas de sílica en las bolsas en las bolsas que tienen ya sea una chamarra o un pantalón, etcétera, ¿no? O en el empaque de algunos productos que no quieren que se humedezca, vienen estas bolsitas de sílica. Bueno, esta es la sílica gel y se pone dentro del desecador. Arena. Esta arena es arena de mar, pero no es así como traerse la arena de mar y listo, porque la arena de mar suele tener impurezas, contenidos de sal, sobre todo alta, pero cuando se tiene arena, puede tomarse arena de mar, pero esta arena de mar primero se tiene que tratar, es decir, se lava eh, con una solución de ácido clorhídrico, uno normal, para remover impurezas o restos, es decir, se deja suspender ahí la arena en esta solución de ácido clorhídrico, uno normal. Muchas veces la dejamos toda la noche. Se está ahí lavando en agitación, es decir, aquí se puede poner con agitación para que se esté mezclando todo el tiempo la arena con este ácido clorhídrico, y posteriormente se enjuaga, se escurre y se enjuaga con agua destilada y se mete a la estufa a 100 grados centígrados por 2 horas en charolas. Y esta arena ya no tiene nada que nos pueda alterar el alimento y se utiliza o puede servirnos para mezclar, moler, etcétera. Simplemente, obviamente, si vamos a ocupar arena, tenemos que pesar muy bien la cantidad de arena. Y algo común es de que se utilice cápsulas con arena y obviamente una varilla de vidrio, porque la varilla de vidrio va a ayudar a remover la arena o mezclar la arena con el alimento. Todo esto viene siendo parte, primero se tiene que pesar aparte, la cápsula con la arena y la varilla de vidrio, todo va junto, todo se mete a la estufa, se mezcla con el alimento y se mete todo, porque un error a veces que se comete es que se omite esta varilla de vidrio, o se utiliza pero no se pesa. Entonces, no quiere decir que todos los alimentos tengan que utilizarse arena y varilla de vidrio, hay algunos que no es necesario. Por ejemplo, si tienen unas galletas, si están totalmente secas y desmoronadas, pues no necesitan la arena ni tampoco van a necesitar la varilla de vidrio. Pero si están teniendo, por ejemplo, salchicha o tienen algún otro producto con mucha azúcar, o como un chocolate, van a necesitar arena y una varilla de vidrio. Entonces necesitamos sílica, arena. Si no se tiene arena, se puede sustituir por gasa. Gasa, obviamente se tiene que pesar todo. Agua destilada un poco, varillas de vidrio, pinzas para crisol, obviamente como hay que trabajar a 100 grados centígrados, desecador con placa metálica o cerámica,
y cápsulas de níquel, aluminio o vidrio. Ahorita les platico un poco más sobre estas cápsulas, porque pueden ser de muchos distintos tipos, ¿no? Y de equipos, pues solamente necesitamos un baño de agua o bien una placa de calentamiento eléctrica. Esto es en caso de que ustedes tengan un alimento líquido, muy líquido, por ejemplo, un jugo. Si tienen un jugo o leche o algo que es muy líquido, vamos a necesitar esto. Si el alimento es sólido, esto no lo necesitamos. Si el alimento es sólido, solo necesitamos una balanza analítica que tenga muy buena sensibilidad, calibrada, eh, y una estufa con termostato a una temperatura de 100 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. En realidad, generalmente se utiliza temperaturas por arriba, se utilizan temperaturas de 105, 108 grados centígrados porque la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, pero cuando tienen una atmósfera, sin embargo, dependiendo de la altitud de la ciudad o de donde estén, se va a necesitar más temperatura para evaporar. Nosotros por seguridad en el laboratorio casi siempre se fija, depende mucho del lugar donde estén, pero en nuestro caso eh, fijamos la temperatura entre 105 y 108 grados centígrados. Este es un desecador de vidrio, hay también desecadores de plástico. Esta que ven aquí azul es la sílica y aquí va un plato de cerámica o de plástico. Casi siempre es de cerámica porque como se meten crisoles o cápsulas muy calientes, el plástico con el tiempo se va quemando o se va ondulando. Y aquí es donde generalmente se le pone una capa de grasa, casi siempre es vaselina, para evitar que el agua salga. Este es un sistema totalmente hermético. Es decir, si hay mucha humedad en el ambiente, no va a entrar la humedad y a rehidratar a nuestro producto. Por el otro lado también, si tenemos un producto con mucha humedad y acá un ambiente muy seco, el alimento no se va a deshidratar. Entonces, cada que ustedes sacan, inclusive cuando sacan las cápsulas de la estufa, se tienen que meter aquí dentro vacías. Ya sea vacías o que tengan, sea la cápsula con la arena y la varilla de vidrio, o bien ya con la muestra que se va a analizar después de pasar por la estufa, siempre se meten en los desecadores. Eh, Antes de eso, un paso previo es que hay que acondicionar la sílica. Hay distintos tipos de sílica. Hay una sílica que cambia de color conforme va capturando la humedad. Hay otra sílica que no cambia de color con la humedad. Sea que tengan indicador o no, siempre se requiere que antes de iniciar con un proceso o con una serie de mediciones de humedad, que la sílica se preacondicione, es decir, que la sílica se meta en charolas de metálicas o cualquier tipo de charolas que puedan estar dentro de la estufa, puede ser también un refractario de vidrio. Y se pone la sílica en esta charola metálica o de vidrio y se deja ahí por lo menos 24 horas a desorber. Esto es decir, si tiene un poco de humedad la sílica, que se desorba con la temperatura y que quede totalmente sin humedad. Y entonces ahora sí, esta sílica, antes de empezar con todo eso, la tenemos que meter a nuestro desecador. Ese es el primer paso, el paso previo para poder trabajar con humedad. Ya que tenemos acondicionado limpios los desecadores y la sílica lavada y acondicionada a 100 grados centígrados, también tenemos que preacondicionar las charolas. Casi siempre se utilizan charolas de aluminio porque son prácticas, baratas y en algunos casos pueden llegar a ser hasta desechables, es decir, cuando ya no sirven, se descartan o se desechan. Eh, Primero, el primer paso es que la cápsula que vayan a ocupar se tiene que meter, así como la sílica,
un día antes o una semana antes o tiempo antes del análisis se tiene que lavar y meter las cápsulas a la estufa a 100 grados centígrados. Una vez que ya está en la estufa a 100 grados centígrados, entonces, bueno, aparte de estas estufas de aluminio, también hay unas cápsulas que pueden ser de cerámica, de vidrio, de, de distintos materiales, distintos al aluminio, pero que soportan temperaturas por arriba de los 100 grados centígrados. Es muy común también ver estas cápsulas y dependiendo del tipo de cápsulas va a ser la cantidad de arena que vamos a colocar. Por ejemplo, las cápsulas cerámicas, hay algunas que son muy pequeñas y que obviamente no van a caber 30 gramos de arena ni 5 gramos de muestra. Entonces, bueno, eh, aunque aquí vamos a ver algunas recomendaciones de cantidad de muestra o de arena, yo lo que les tengo que especificar es, no importa el tipo de cápsula que van a utilizar, la regla es la siguiente: el alimento no debe de estar totalmente llena la cápsula, porque si no, no va a salir en la humedad desde el fondo de la parte más profunda de la cápsula. Por ejemplo, si tienen este tipo de cápsula y llenan hasta acá, difícilmente el alimento o la humedad de hasta el fondo va a poder salir. La cápsula, generalmente se buscan cápsulas extendidas para que ustedes puedan precisamente eso, extender la muestra y que quede una capa pequeña del alimento, pero que sea suficiente, que no sea tan pequeña como para que tengamos un gran error, porque entre más pequeña la muestra, más grande el error. Por lo tanto, necesitan tener una suficiente cantidad de alimento, pero no llenen la cápsula con el alimento hasta acá, porque entonces no va a migrar toda la humedad, toda el agua no va a alcanzar a salir desde el fondo hasta la parte de arriba. Lo mismo, aunque tengan, con el caso de arena pueden poner un poco más, porque la arena facilita eso, pero tampoco no llenen hasta el tope las cápsulas con arena y muestra, porque no va a salir el agua que esté en la parte del fondo. Entonces, aunque aquí mencione 30 gramos de arena o que se mencionen 5 gramos de muestra, eh, si su cápsula es muy pequeñita, pues pongan una cantidad pequeñita de muestra, no pongan cantidades tan grandes de muestra que sobresaturen o sobrellenen la cápsula. Lo que sí es que no importa qué cápsula ocupen, todas tienen que primero preacondicionarse a 100 grados centígrados para evitar que si tienen restos de agua, se evapore el agua y no nos vayan a afectar en la medición del contenido de humedad. Entonces tenemos aquí a 100 grados centígrados por 24 horas. Una vez que pasan estas 24 horas, las vamos a sacar y a colocar en el desecador las cápsulas. Vamos a esperar 5 minutos a que se enfríen y una vez que estén frías, las vamos a pesar con mucho cuidado, ya sin tomarlas con la mano, ya aquí ya se tienen que manipular con las pinzas, porque nuestras manos tienen humedad y tienen grasa, entonces no hay que tocar ya las cápsulas, se pesan en la balanza y este dato nos va a hacer el primer dato, o M1, el peso de la cápsula vacía. Eh, es importante que la muestra, ya lo habíamos mencionado, en la parte de toma de muestra, cuando se pone la muestra, que sea una muestra representativa, es decir, que esté homogenizada. Si es una hamburguesa, no tomen solamente la parte del pan o la parte de la carne o la lechuga, porque si no les va a decir, si toman solamente la lechuga, va a parecer que la hamburguesa en conjunto van a estar diciendo que tiene 70-80% de humedad, y eso es falso. Esto les dio porque tomaron un pedazo de lechuga de la hamburguesa. Entonces tienen que tener muy en cuenta que la muestra esté totalmente homogenizada. Si la muestra se batalla mucho para poder tomar la muestra, por ejemplo la miel, si es una miel que está cristalizada,
y necesitan tomar la humedad, bueno, pueden entibiarla o calentarla un poco para facilitar la toma de muestra. Nada más, no demasiado, porque si no pueden empezar a evaporar el agua y va a resultar que, o va a parecer que tiene una baja cantidad de agua, cuando no es así. Ya una vez que tienen ahí la cápsula, ya la pesaron, ya está totalmente lista la cápsula, ya sea una cápsula vacía o bien que sea una cápsula a la cual ustedes le pusieron arena y le pusieron una varilla de vidrio. Sea cual sea el caso, van a necesitar tener ese mezclar o poner o depositar aquí el producto. Nuevamente, por ejemplo, si tienen una cápsula que está muy pequeñita, recuerden que solamente no tienen que llenar hasta acá con el alimento. Esto no. Tienen que poner una capa pequeña, solamente que cubra todo el fondo de la cápsula y que esté bien esparcido el alimento. En el caso de que fuera arena, pueden poner un poco más de muestra, pero tienen que asegurarse con esta varilla de vidrio a que se mezcle por completo bien toda la muestra. La varilla de vidrio se tiene que quedar aquí porque la varilla de vidrio se va a quedar embarrada con el alimento, la arena y todo. Entonces, esto puede ser una fuente de error. Entonces, la varilla se tiene que quedar aquí adentro cuando se meta esto a la estufa. Antes de meterlo a la estufa, obviamente pusieron el alimento, lo mezclaron con la arena o simplemente pusieron el alimento y hay que llevarlo a pesar. Y este va a ser nuestro peso número 2. Nuevamente aquí dice que se recomienda entre 1 gramo a 3 a 5 gramos de muestra. Esto es solamente una guía. Nuevamente, si tienen una cápsula que es, la voy a poner así, esto es lo que tienen porque lo que encontraron es una cápsula de porcelana que tiene un fondo así, no la llenen aquí, es decir, aunque aquí les diga 3 gramos, si ustedes ponen su alimento y resulta que 3 gramos es hasta acá arriba, van a batallar mucho para que se evapore el agua que está en el fondo. Entonces tienen que tener mucho cuidado, no la llenen por completo, pongan solamente una pequeña cantidad de muestra, aunque sea menor a los 3 o 5 gramos, no importa. Lo importante es que se facilite la evaporación de la muestra. Y ya lo había mencionado en alguna diapositiva, pero si tienen una muestra que tiene mucha agua, como jugos o leche, esta tiene que evaporarse primero y después utilizando un baño con agua y después ahora sí se mete a la estufa, no se mete directamente. Si ustedes meten directamente, voy a poner el ejemplo con leche, si ustedes llenan la cápsula con leche y la meten directamente a la estufa a 100 grados centígrados, lo que va a ocurrir con esta leche es que como contiene proteínas y al momento de estar hirviendo a 100 grados centígrados va a generar espuma y esta espuma va a hacer que se derrame dentro de la estufa y cuando ustedes se den cuenta se van a dar cuenta que está la cápsula toda chorreada y con producto seco y derramado y este resultado no les va a servir. Entonces primero se tiene que evaporar a una temperatura baja y una vez que ya está concentrada la muestra líquida, ahora sí se procede a meter a la estufa. Las cápsulas se van a meter a la estufa a 100 grados centígrados. Les comento que puede ser un poco más arriba de 100 grados centígrados por un periodo que puede ir entre 4 a 24 horas. ¿De qué depende esto de 4 a 24 horas? Hay muestras que tienen muy poca humedad y que eventualmente se va a deshidratar muy rápidamente y otras que tienen mucha humedad que van a necesitar mucho tiempo. Puede ser que estén haciéndolo a prueba y error, es decir, tienen que asegurarse que está a peso constante, es decir, ya no se está modificando el peso de la cápsula, pero por seguridad
no importa si tienen un alimento con baja contenido de humedad o con alto contenido de humedad, lo recomendable es dejar la mayoría o prácticamente todas las muestras por lo menos 24 horas. De esa forma se aseguran que efectivamente se evaporó el agua. ¿En qué casos no se evapora por completo el agua? Si ustedes nuevamente pusieron una gran cantidad de muestra, no se va a evaporar por completo el agua, va a mantenerse un poco de humedad acá abajo. Si ustedes tienen una gran cantidad de azúcares y se forma una costra, aunque lo dejen 48, 72 horas, el agua se va a mantener aquí adentro porque se forma una costra que ya no deja salir. En este caso recuerden que hay que utilizar arena o gasa. En esos casos principalmente puede ocurrir que no sea suficiente las 24 horas. Pero este más bien es un problema o un defecto al momento de haber hecho la prueba, ¿no? Si ustedes desde un inicio utilizan gasa o arena, o bien si no ponen una cantidad tan grande de muestra, bueno, en 24 horas todas las muestras deberían de remover toda la cantidad de humedad. Una vez pasado el tiempo de secado, ahora sí sacamos la cápsula, ya que pasaron estas 24 horas, la metemos en el desecador nuevamente. Aquí está el desecador con la sílica acá abajo. Lo metemos en el desecador. Esperamos nuevamente 5 o 10 minutos a que se enfríe. Y una vez que ya está fría, esta la tomamos con las pinzas correspondientes y la llevamos a pesar. Error, o sea, no tienen que meterse inmediatamente de la estufa, tienen que pasar al desecador. Si ustedes van paseando la cápsula por el laboratorio o la dejan en una mesa y después regresan y la pesan, imaginen aquí está la muestra seca, ya le quitaron la humedad. Y si ustedes están en una región donde hay mucha humedad y tardan tiempo en hacer el pesado, lo primero que va a ocurrir en el alimento es que va a empezar a captar la humedad del ambiente y por lo tanto va a empezar a humedecerse. Y ya cuando la pesen va a parecer que tenía X cantidad de humedad, o, pero en realidad fue un error por haberla dejado mucho tiempo expuesto al ambiente. Entonces, junto a la estufa debe ponerse el desecador, se saca de la estufa e inmediatamente se mete al desecador y el desecador va a evitar que absorba o desorba humedad el alimento. Ok, ya pasaron los 5 o 10 minutos, lo pesan la muestra y ese va a ser nuestro peso M3. Entonces tenemos peso de la cápsula vacía, peso de la cápsula con la muestra húmeda y el peso de la cápsula con la muestra eh, seca, después de haberla tenido 24 horas en la estufa. Y el porcentaje de humedad lo representamos así. Es decir, hay que restar el peso de la cápsula con la muestra húmeda menos el peso de la cápsula con la muestra seca, dividido entre el peso de la cápsula vacía, perdón, el peso de la cápsula con la muestra menos el peso de la cápsula vacía. Y esto se multiplica por 100. Lo pueden expresar esto en gramos o como menciona la norma de etiquetado, bueno, puede ser 30% de humedad, pero también se puede expresar como 30 gramos de agua por cada 100 gramos de producto. Que así es como se tiene que expresar según la norma mexicana para los componentes del alimento. Pero básicamente estarían diciendo 30%. Entonces, este sería el cálculo del porcentaje de humedad. Si tienen una muestra que tiene mucho azúcar, muchos azúcares y les está dando dolores de cabeza porque se hace una especie de miel, nunca se seca, ya le pusieron arena y está batallándose mucho porque se carameliza el azúcar, así como con otros alimentos que tienen muchos almidones o que se batalla con la muestra para poderla trabajar, se pueden utilizar estufas de vacío. Es decir, esta que mencioné es una estufa de convección, es decir, son estufas que tienen resistencias y que tienen un pequeño ventilador y están aventando o recirculando el aire caliente
para evaporar. Y aquí tienen una salida donde se va yendo la humedad. Bueno, las estufas de vacío es parecido, nada más la diferencia es de que tienen entrada para poder ejercer presión de vacío, es decir, se conectan a una bomba de vacío y se genera presión de vacío aquí adentro. En el momento en el que cambian la presión de una atmósfera, la modifica, se puede evaporar el agua a temperatura más baja, es decir, ya no se necesitan 100 grados centígrados, se va a necesitar una menor temperatura para evaporar el agua, dependiendo de la presión de vacío que se genere, y de la bomba de vacío y la capacidad que tenga, ¿no? Entonces, al momento de poder ustedes disminuir la temperatura de evaporación, se puede o bien disminuir el tiempo, lograr evaporar toda el agua en un menor tiempo, o disminuir la temperatura, es decir, se pueden evaporar a temperaturas más bajas de los 100 grados centígrados. Por ejemplo, aquí para frutos deshidratados o para ciertos productos, si se dan cuenta, ocupan temperaturas de 70 grados centígrados, pero son estufas que se está utilizando vacío. Se puede hacer esto, se puede utilizar este tipo de estufas para ya sea acortar el tiempo de obtener el resultado, que no sean 24 horas, o bien para disminuir la temperatura y que no se caramelice tanto el azúcar y no se formen estas costras y se tengan problemas, sobre todo en ese tipo de productos. Entonces, es una alternativa las estufas de vacío para poder hacer esta determinación. Es lo que les comentaba, simplemente es un método simple, sencillo, se pueden hacer una gran cantidad de muestras al mismo tiempo en una misma estufa, no hay ningún problema. Algunas normas especifican cosas muy particulares, por ejemplo, en las normas que hablan o relacionado a carne, productos cárnicos, todo lo que tenga que ser carne y productos cárnicos, debe de molerse o triturarse y generalmente se debe de utilizar arena para todo lo que son productos cárnicos por norma, es decir, por lo que establece por este producto en particular. Y también tienen que ir checando porque hay algunos alimentos que a lo mejor piden pasos muy particulares para cada alimento. Nada más asegúrense si están trabajando con mieles o están trabajando con bebidas de jugos, etcétera, cuál es la especificación para esos productos según su correspondiente norma, ya sea mexicana o norma internacional. Solamente tienen que ver eso. No vemos aquí cada detalle porque depende mucho del tipo de alimentos. Bueno, hasta aquí con esta presentación de análisis de humedad en alimentos. Y bueno, nos veremos en la próxima sesión, que sería análisis. Seguiremos con la agua, que sería contenido de agua libre o bien actividad acuosa. Ok, hasta aquí esta presentación y nos vemos en la siguiente.